Imagina un hombre que vivió hace miles de años y que, en lugar de morir, fue llevado directamente al cielo. Increíble, ¿verdad? Esa es la historia de Enoque. Pero, ¿qué hizo Enoque para merecer tal honor? ¿Qué significa andar con Dios? Y lo más importante, ¿cómo podemos nosotros, en el mundo moderno, seguir sus pasos y experimentar una relación tan cercana con el Creador? Prepárate para descubrir los secretos de una vida que desafía el tiempo y el espacio. ¿Estás listo para caminar con Enoque y con Dios? Acompáñanos en este fascinante viaje que transformará tu perspectiva de la fe. Enoc es una figura fascinante en la Biblia, mencionada principalmente en el Antiguo Testamento. Los relatos de su vida se encuentran en Génesis 5, 21-24, donde se destaca por su excepcional caminar con Dios. A diferencia de muchos otros personajes bíblicos cuya vida se describe en detalle, la historia de Enoc es breve pero profunda. Génesis nos dice que Enoc vivió 365 años y caminó con Dios, lo que lo distingue de otros patriarcas de esa época. Este breve relato ha dado lugar a numerosas interpretaciones y reflexiones sobre lo que significa realmente tener una relación tan íntima con el Creador. Además de Génesis, Enoc también es mencionado en Hebreos 11:5, donde se le reconoce por su fe. El autor de Hebreos destaca que Enoc fue trasladado para no ver la muerte porque antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Esta mención en el Nuevo Testamento subraya aún más la importancia de Enoc como un ejemplo de fe y devoción. Enoc es uno de los pocos personajes que se menciona en el contexto de la fe en el Nuevo Testamento, lo que lo convierte en un modelo a seguir para los creyentes. Otra referencia a Enoc se encuentra en Judas 1, 14-15, donde se menciona una profecía atribuida a él. En estos versículos, se cita a Enoc advirtiendo sobre el juicio venidero de Dios contra los impíos. Esta mención en el Nuevo Testamento no solo refuerza la importancia de Enoc como un personaje de fe, sino que también sugiere que su influencia y legado perduraron mucho más allá de su tiempo. En conjunto, estas referencias bíblicas presentan a Enoc como un modelo de fe, devoción y profecía, cuya relación con Dios es digna de ser estudiada y emulada. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora, disfruten del video. Enoc es conocido como el séptimo patriarca después de Adán, una posición que lleva un simbolismo significativo en la numerología bíblica. La genealogía en Génesis 5 detalla la línea de Set, el hijo de Adán, y Enoc se destaca en esta lista debido a su relación especial con Dios. Ser el séptimo en esta línea puede ser visto como una posición de perfección o completitud, lo que añade una capa adicional de importancia a su historia. La genealogía no solo nos informa sobre su posición en la historia, sino que también nos proporciona contexto sobre el mundo en el que vivió. La familia de Enoc es igualmente notable. Su hijo Matusalén es famoso por haber vivido 969 años, el periodo de vida más largo registrado en la Biblia. Este linaje de longevidad y devoción a Dios es significativo porque muestra una continuidad de fe y obediencia a lo largo de generaciones. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre las interacciones familiares de Enoc, su lugar en la genealogía sugiere que su fe y su caminar con Dios tuvieron un impacto duradero en su descendencia. Además, el papel de Enoc en la genealogía de Set también es importante desde una perspectiva teológica. La línea de Set es vista como la línea de los justos, en contraste con la línea de Caín, que se asocia con el mal y la rebelión contra Dios. Enoc, como el séptimo patriarca en esta línea,
representa una culminación de la justicia y la devoción. Su vida y su relación con Dios sirven como un recordatorio de la importancia de la fe y la obediencia en la historia de la redención, y su genealogía subraya el impacto de una vida dedicada a Dios. Enoc vivió 365 años, un número que resuena con simbolismo, ya que corresponde a los días del año solar. Mientras que otros patriarcas bíblicos vivieron muchos más años, la vida de Enoc es notablemente más corta, pero llena de significado. Su longevidad, aunque menor en comparación con otros de su tiempo, no resta importancia a su vida, más bien, enfatiza la profundidad de su relación con Dios. La duración de su vida puede ser vista como un símbolo de completitud y perfección en su caminar con Dios, ya que cada año de su vida estuvo marcado por su devoción. El final de la vida de Enoc es quizás uno de los aspectos más misteriosos y fascinantes de su historia. Génesis 5:24 simplemente dice, y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios lo llevó. Esta declaración ha sido objeto de mucha especulación y debate. A diferencia de otros patriarcas que murieron, Enoc fue llevado por Dios, lo que implica una transición directa al cielo sin experimentar la muerte. Este evento único ha llevado a muchos a considerar a Enoc como un precursor de la resurrección y la vida eterna prometida a los creyentes. El misterio que rodea la desaparición de Enoc también ha inspirado varias interpretaciones teológicas. Algunos ven su traslado como un signo de la aprobación divina, una recompensa por su vida de fe y obediencia. Otros lo interpretan como una prefiguración del rapto, una creencia en la que los fieles serán llevados al cielo antes de los tiempos de tribulación. Independientemente de la interpretación, la vida y el misterioso final de Enoc sirven como un poderoso testimonio de lo que significa vivir en íntima comunión con Dios. La frase andar con Dios es central en la descripción bíblica de Enoc. Esta expresión no solo indica una vida de fe, sino una relación íntima y continua con Dios. Andar con Dios implica una comunión diaria, una vida de obediencia y devoción constante. Enoc no solo creía en Dios, sino que vivía su fe de manera tangible y evidente. Su caminar con Dios sugiere una vida de oración, meditación y constante búsqueda de la voluntad divina. Para entender mejor lo que significa andar con Dios en la vida de Enoc, es útil considerar el contexto en el que vivió. Enoc vivió en una época de creciente maldad y corrupción, como se describe en los capítulos siguientes de Génesis. En medio de esta generación corrupta, Enoc se destaca por su piedad y devoción. Su caminar con Dios no era una práctica común, sino una excepción notable. Esto resalta aún más la profundidad de su relación con Dios y la fuerza de su fe. El ejemplo de Enoc nos ofrece una guía práctica sobre cómo podemos andar con Dios en nuestras propias vidas. Implica más que simples rituales religiosos, requiere una relación genuina y personal con Dios. Esto se manifiesta en la oración constante, el estudio de la Biblia y la obediencia a los mandamientos divinos. Enoc nos muestra que es posible vivir una vida de profunda fe y devoción, incluso en medio de una sociedad que puede no compartir esos valores. Su vida nos inspira a buscar una relación más cercana con Dios y a vivir de acuerdo con su voluntad. Uno de los aspectos más notables de la vida de Enoc es que no experimentó la muerte, sino que fue llevado por Dios. Este evento es conocido como la traducción de Enoc al cielo. La Biblia relata que Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó, Génesis 5:24. Este traslado directo al cielo sin pasar por la muerte es un evento único en las Escrituras, compartido solo por el profeta Elías. La traducción de Enoc al cielo ha sido interpretada de diversas maneras, pero todos los enfoques coinciden en que es un signo de la aprobación divina y un testimonio de su vida de fe. Teológicamente, la traducción de Enoc tiene un profundo significado. Representa una recompensa divina por su vida de obediencia y devoción. En Hebreos 11:5, se dice que Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado porque Dios lo había trasladado,
pues antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Este versículo subraya que la fe de Enoc fue la razón detrás de su traducción. Enoc no solo caminó con Dios, sino que lo hizo de tal manera que agradó profundamente al Creador, lo que resultó en su traslado directo al cielo. La traducción de Enoc también tiene implicaciones escatológicas. Algunos teólogos ven en este evento una prefiguración del rapto, una creencia que sostiene que los creyentes serán llevados al cielo antes de los tiempos de tribulación. Enoc, siendo trasladado sin ver la muerte, puede ser visto como un ejemplo de esta promesa futura para los fieles. Su vida y su traducción nos ofrecen una esperanza tangible de la vida eterna y nos inspiran a vivir de una manera que agrada a Dios, con la expectativa de una recompensa celestial. Estos primeros 5 tópicos sobre la vida de Enoc nos ofrecen una visión profunda y multifacética de su caminata con Dios y su impacto en la teología y la fe cristiana. Cada aspecto de su vida, desde su genealogía hasta su traducción al cielo, nos proporciona valiosas lecciones sobre la fe, la obediencia y la devoción a Dios. La fe y la obediencia son 2 pilares fundamentales en la vida de Enoc y se destacan en las Escrituras como las cualidades que lo hicieron agradable a Dios. En Hebreos 11:5, se menciona que por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte. Este versículo subraya que la fe de Enoc no era una fe pasiva, sino activa y vivida diariamente. Su fe se manifestaba en su obediencia constante a la voluntad de Dios, lo que lo distinguía de sus contemporáneos. La fe de Enoc no era simplemente una creencia en la existencia de Dios, sino una confianza profunda en su carácter y promesas. Esta fe se traducía en una vida de obediencia. Enoc escuchaba y seguía las instrucciones de Dios, lo que implicaba que vivía de acuerdo con los mandamientos divinos y se apartaba del mal. Su vida nos enseña que la verdadera fe siempre va acompañada de acciones que reflejan esa creencia. No basta con decir que creemos en Dios, debemos vivir de una manera que demuestre esa fe a través de nuestra obediencia diaria. Para aplicar esta lección en nuestras vidas, debemos cultivar una fe activa que se refleje en nuestras acciones y decisiones. Esto implica estudiar la Biblia para conocer la voluntad de Dios y luego aplicar esos principios en nuestra vida diaria. La fe y la obediencia van de la mano, y Enoc nos muestra que es posible vivir de una manera que agrada a Dios, incluso en un mundo que puede estar en desacuerdo con esos valores. Su vida es un recordatorio de que nuestra fe debe ser vivida y demostrada a través de nuestra obediencia a Dios. Enoc también es conocido por las profecías que se le atribuyen, mencionadas en el libro de Judas. En Judas 1, 14-15, se cita a Enoc diciendo: «He aquí, el Señor viene con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que impíamente han hecho, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Esta profecía es significativa porque muestra a Enoc como un profeta que advertía sobre el juicio venidero de Dios. Las profecías de Enoc tienen un impacto profundo en la teología tanto judía como cristiana. En la tradición judía, Enoc es a menudo visto como una figura que recibió revelaciones apocalípticas sobre el fin de los tiempos. En la teología cristiana, sus profecías son vistas como un testimonio del juicio divino y la necesidad de vivir una vida justa y piadosa. Estas profecías nos recuerdan la importancia de estar preparados para el juicio de Dios y vivir de una manera que refleje nuestra fe y obediencia. Las profecías de Enoc también nos ofrecen un modelo de valentía y firmeza en la fe. Enoc no temía proclamar la verdad de Dios, incluso en una generación corrupta. Su ejemplo nos anima a ser valientes en nuestra fe y a proclamar la verdad de Dios, incluso cuando enfrentamos oposición o incomprensión. La vida y las profecías de Enoc nos inspiran a vivir con integridad y a ser testigos fieles de la verdad divina. El libro de Enoc es un texto apócrifo que se atribuye a Enoc y que ha sido objeto de mucho interés y estudio a lo largo de los siglos.
Aunque no está incluido en el canon bíblico de la mayoría de las tradiciones cristianas, este libro ha tenido una influencia significativa en la teología judía y cristiana. El libro de Enoc se divide en varias secciones, incluyendo relatos sobre los ángeles caídos, visiones apocalípticas y revelaciones celestiales. Una de las secciones más conocidas del libro de Enoc es el relato de los ángeles caídos, también conocidos como los vigilantes. Estos ángeles, según el texto, descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, lo que resultó en la corrupción de la humanidad. Este relato ofrece una explicación sobre el origen del mal en el mundo y ha influido en la teología sobre la naturaleza del pecado y la maldad. Aunque este texto no es considerado canónico, proporciona una perspectiva adicional sobre las luchas espirituales y la batalla entre el bien y el mal. El libro de Enoc también contiene visiones apocalípticas que describen el juicio final y la restauración del mundo. Estas visiones ofrecen una esperanza de redención y renovación, subrayando la justicia de Dios y su plan para la humanidad. Aunque estas revelaciones no están incluidas en la Biblia, han influido en la comprensión teológica del juicio final y la esperanza en la vida eterna. El estudio del libro de Enoc nos ofrece una visión más amplia de las creencias y tradiciones que han influido en la teología judeocristiana. Aunque no todas las tradiciones aceptan este texto como canónico, su contenido nos proporciona una perspectiva adicional sobre la fe y las luchas espirituales que enfrentamos. El libro de Enoc nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal, el juicio divino y la esperanza en la restauración final. Enoc es un modelo de piedad y devoción en medio de una generación corrupta. Su vida se destaca por su caminar constante con Dios, lo que lo convierte en un ejemplo de cómo vivir una vida piadosa en un mundo que puede estar en desacuerdo con esos valores. Enoc no solo creía en Dios, sino que vivía su fe de manera tangible y evidente, lo que lo distinguía de sus contemporáneos. La piedad de Enoc se manifestaba en su relación íntima con Dios. Su caminar con Dios no era una práctica común, sino una excepción notable en su tiempo. Enoc nos enseña que la verdadera piedad implica una relación continua y profunda con Dios, marcada por la oración, la meditación y la obediencia a los mandamientos divinos. Su vida nos muestra que es posible vivir una vida de fe y devoción, incluso en medio de una sociedad que puede no compartir esos valores. Para vivir una vida de piedad como Enoc, debemos cultivar una relación íntima con Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia. Esto implica buscar la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida y vivir de acuerdo con sus mandamientos. La piedad no es solo una serie de rituales religiosos, sino una relación genuina y personal con Dios. Enoc nos inspira a buscar una relación más cercana con Dios y a vivir de acuerdo con su voluntad, mostrando al mundo el impacto de una vida devota. La vida de Enoc tiene muchas lecciones prácticas para los cristianos de hoy. Su fe, obediencia y devoción nos ofrecen un modelo a seguir en nuestra propia caminata con Dios. Una de las lecciones más importantes es la importancia de la fe activa. La fe de Enoc no era simplemente una creencia en la existencia de Dios, sino una confianza profunda que se manifestaba en su obediencia y devoción diaria. Esta fe activa es un ejemplo para nosotros, mostrando que nuestra fe debe ser vivida y demostrada a través de nuestras acciones. Otra lección importante es la necesidad de una relación íntima con Dios. Enoc caminó con Dios de una manera que era notable y excepcional en su tiempo. Esto nos enseña que debemos buscar una comunión diaria con Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia y la meditación. Una relación íntima con Dios nos fortalece y nos guía en nuestras decisiones y acciones, permitiéndonos vivir de una manera que agrada a Dios. La vida de Enoc también nos recuerda la importancia de la integridad y la pureza moral. Enoc vivió en una generación corrupta, pero se destacó por su piedad y devoción. Esto nos enseña que es posible vivir una vida de integridad y pureza moral, incluso en medio de una sociedad que puede estar en desacuerdo con esos valores.
La integridad y la pureza son cualidades que reflejan nuestra relación con Dios y nos distinguen como seguidores de Cristo. Desarrollar una relación íntima con Dios es esencial para nuestra vida espiritual. Enoc es un ejemplo perfecto de lo que significa tener una relación profunda y continua con el Creador. Su caminar con Dios implica una comunión diaria, una vida de oración, estudio bíblico y meditación. Esta relación íntima no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también nos guía en nuestras decisiones y acciones diarias. Para cultivar una relación íntima con Dios, es importante dedicar tiempo a la oración y al estudio de la Biblia. La oración nos permite comunicarnos con Dios, expresar nuestras preocupaciones y buscar su guía. El estudio de la Biblia nos ayuda a conocer la voluntad de Dios y a entender sus mandamientos. La meditación nos permite reflexionar sobre la palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida diaria. Al seguir el ejemplo de Enoc, podemos desarrollar una relación más cercana con Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. La intimidad con Dios también implica una vida de obediencia y devoción. Enoc no solo creía en Dios, sino que vivía de una manera que demostraba su fe. Su vida nos enseña que una relación íntima con Dios se manifiesta en nuestra obediencia a sus mandamientos y en nuestra devoción diaria. Al buscar una relación más cercana con Dios, podemos experimentar una vida de fe y devoción que refleja nuestra relación. Y así, queridos espectadores de Narrativa Sagrada, hemos visto cómo Enoc caminó con Dios de una manera tan íntima y especial que fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. ¡Qué increíble historia! Pero ahora, la gran pregunta es, ¿cómo podemos nosotros, en nuestros tiempos modernos, andar con Dios como lo hizo Enoc? Para empezar, es fundamental recordar que Enoc tenía una relación constante con Dios. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Imagina tener una comunicación diaria con el Creador del universo. ¿Te das cuenta del privilegio que eso representa? Dedicar tiempo cada día para orar y reflexionar puede ser un primer paso poderoso. Pero no solo se trata de hablar con Dios, sino también de escuchar. La Biblia nos proporciona una guía invaluable. ¿Has pensado alguna vez en cómo sería tu vida si te sumergieras en las Escrituras con la misma devoción que Enoc tenía? La palabra de Dios está llena de sabiduría y dirección para cada aspecto de nuestra vida. Y, por supuesto, nuestras acciones hablan más fuerte que las palabras. Enoc vivió una vida de obediencia y fe, confiando en Dios en cada paso del camino. ¿Qué cambios podrías hacer en tu vida para reflejar esa misma obediencia? ¿Hay áreas en las que podrías confiar más en Dios y menos en tus propias fuerzas? Ahora, reflexiona un momento, ¿cómo sería tu vida si cada decisión, cada pensamiento y cada acción estuviera alineada con la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a hacer ese compromiso hoy? Recuerda que caminar con Dios es un viaje, no una carrera. Es un proceso continuo de crecimiento, aprendizaje y transformación. No se trata de alcanzar la perfección, sino de buscar a Dios con todo nuestro corazón, cada día, como lo hizo Enoc. Mientras piensas en estos puntos, te invito a dejar tus comentarios abajo. ¿Qué pasos estás dispuesto a tomar para caminar más cerca de Dios? ¿Qué te inspira más de la historia de Enoc? Comparte tus pensamientos y experiencias y sigamos aprendiendo juntos. Y no olvides, queridos amigos, que cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. ¿Estás listo para dar ese primer paso hoy?